Si alguna vez se preguntó cómo se salvaban los creyentes antes de que Cristo pisara el Gólgota, hoy le traemos la respuesta. Cerramos el glorioso capítulo 8 de la Confesión y nos metemos de lleno en el efecto retroactivo de la redención. Vamos a profundizar en la doctrina de cómo los santos del Antiguo Testamento ya disfrutaban de la salvación por un sacrificio que aún no había ocurrido en la historia. Además, nos adentramos en el profundo misterio de la comunicación de propiedades, entendiendo por qué la Escritura a veces le adjudica atributos divinos a la naturaleza humana de Jesús y viceversa, sin mezclar jamás sus dos naturalezas. Y para el cierre, una buena inyección de esperanza puritana sobre el avance indetenible del Evangelio en el mundo. Apróntese un buen mate, que esto es teología de fogón, fogón reformado. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Fogón Reformado. Ya pasaron 7 días, qué increíble, y aquí estamos de nuevo. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andás, Pedro? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, expectantes a ver si podemos en este episodio terminar el capítulo 8 de esta confesión de Westminster. ¿Qué te parece? Efectivamente, la verdad que sí, está siendo un paseo precioso por este capítulo y hemos estado, disfrutando como con toda la confesión, pero en especial en este punto. Saludamos a don Damián Tempone, como siempre. Abrazo, Damián. Y a todos nuestros amigos y a la comunidad que vamos formando, que nos escucha, que nos acompaña, que le da me gusta, like, y que siempre nos está acompañando allí, haciéndonos llegar incluso mensajes por vía privada, que también valen y también importan. Sí, la verdad que sí, un gran saludo a todos los que nos escuchan, y bueno, que somos pocos pero buenos, decían por ahí. Efectivamente, ahí está. Pero ya seremos más. Ahí está. Somos pocos pero suficientes. Muy bien. Hoy nos toca entonces abordar los últimos 3 puntos del capítulo 8 de la Confesión de Westminster sobre nuestro Señor Jesucristo. Y nos toca abordar el punto número 6. ¿Qué te parece si arrancás vos esta vez? Bueno. Y yo, ¿Arranco yo leyendo o arranco yo explicando? Arranca usted leyendo, señor. Bien, arranco yo leyendo. Con lo que me gusta leer. Muy bien. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 8, punto número 6, dice de la siguiente manera. Dice, aunque la obra de redención no fue realmente efectuada por Cristo, sino hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de ella fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas sucesivamente desde el comienzo del mundo, en y por aquellas promesas, tipos y sacrificios en los cuales Cristo fue revelado y dado a entender como la simiente de la mujer que había de aplastar la cabeza de la serpiente, y como el Cordero inmolado desde el principio del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Muy bien, qué lindo punto este. Justo estaba hablando el fin de semana con una joven que me explicaba y me preguntaba, una joven que está haciendo un seminario, me dijo, mi profesor dijo que tal vez la espalda que vio Moisés cuando le pidió ver al Señor y el Señor le mostró sus espaldas, eran las espaldas lastimadas del Señor Jesucristo. Y yo le dije, bueno, aunque eso es muy poético, dudo que fuera así porque todavía no había encarnado. Y ella dijo, pero no puede ser que fue sacrificado desde el principio del mundo. Bueno, no, digo, efectivamente fue destinado para ser nuestro mediador, pero no lo hizo hasta que encarnó. Y esto de lo que habla este aspecto, que incluso casi todo lo que dice acá este punto ya lo hemos mencionado en otros podcasts, aunque la redención no fue realmente efectuada hasta que en el tiempo irrumpió Cristo, y debemos, nosotros claro, usamos, en tiempos modernos usamos los nombres con mucha facilidad, con mucha ligereza, pero Cristo es la traducción griega de Mesías, el ungido. Y el ungido llegó a ser el ungido cuando nació. Y nosotros lo mezclamos y hablamos de Cristo, y está bien que hablemos de Cristo como la segunda persona de la Trinidad, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero Cristo es un título de su humanidad, ¿verdad? Mesías es un título de su humanidad. Entonces, Él no llegó a ser hombre hasta que nació.
Y eso lo tenemos que entender. Entonces, la redención no fue efectuada en la realidad, en la historia, hasta que realmente Él encarnó y nació y murió en una cruz y volvió a resucitar. Sin embargo, la virtud, la eficacia, los beneficios fueron comunicados a los elegidos de todas las épocas, y que acá dicen los del pasado y los del presente, y también los del futuro, porque su sacrificio es inmenso, eterno, inconmensurable, inmedible. Es un sacrificio de una criatura inocente, que además de ser absolutamente inocente y completamente humana, era Dios. Entonces, así amplifica tremendamente la eficacia, siempre recordando que Cristo hizo la expiación en su naturaleza humana. No podía expiar los pecados de los hombres siendo en su naturaleza divina, ¿no? Porque nosotros no participamos de esa naturaleza. Por eso Él tuvo que participar de la nuestra, cosa que está bien explicada en el libro de los Hebreos. Ahora, este asunto que dice, aplicados en todas las épocas sucesivamente desde el comienzo del mundo, Él y por aquellas promesas, las promesas lo hemos mencionado muchas veces, Génesis 3:15, ¿verdad? Tipos, el macho cabrío, el cordero pascual, el cordero que se iba al desierto cuando le ponían la mano, ¿verdad? Varios tipos, y sacrificios, como ya hemos mencionado, los corderos sin mancha, los corderos perfectos. Cristo fue revelado y dado a entender como la simiente de la mujer, otra vez, Génesis 3:15, que había de aplastar la cabeza de la serpiente, derrotándolo en aquel lugar donde él y en aquel punto donde él había derrotado a Adán, derrotándolo en la obediencia activa con naturaleza humana. Y como el cordero inmolado desde el principio del mundo, ahí es donde está la confusión. Dice, pero el cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, no. El cordero fue destinado a ser inmolado desde el principio del mundo, porque ese fue el pacto primigenio al que hemos aludido, el pacto intratrinitario. Pero efectivamente esto ocurrió una sola vez. Y cuando hablamos de una sola vez, por eso es tan solemne este asunto. Y por eso insistimos y volvemos sobre el punto, no puede haber de ninguna manera en el futuro ningún templo de absolutamente nada, porque esto es algo solemne y eterno, y tiene un valor incalculable para Dios y para nosotros también. Entonces eso sucedió una vez, y sucedió en el momento que sucedió cuando Él tomó aquella cruz para subir al Gólgota y salió de Jerusalén para morir. Entonces, aunque destinado para ser inmolado en la historia, y ese sacrificio permanece el mismo y su valor permanece estable ayer, hoy y por siempre. Está claro. Bueno. Y incluso podemos decir ayer nosotros, post-cruz, pero podían decir ayer aquellos pre-cruz o en el momento de la cruz. Ayer. Es ese sacrificio inmenso, y de eso es básicamente de lo que está hablando este punto. No sé si quieres agregar algo. Amén, sí, no, yo creo que lo que hay que recalcar sobre todas las cosas es de que acá la confesión lo que quiere mostrar es que evidentemente hubo un hecho histórico, lo cual es importantísimo. Como decías vos, ¿no? O sea, no fue efectuado sino hasta su encarnación, ¿no? La crucifixión pasó un día específico, en un monte específico, bajo el gobierno de Poncio Pilato, como dicen nuestros credos, ¿no? No fue un mito que quedó flotando ahí en las nubes. El pago real con sangre se hizo en una fecha concreta del calendario. Y yo creo que eso es muy importante de recalcar. Y obviamente lo otro importantísimo es el efecto retroactivo de la salvación, digámoslo así, ¿no? Que vos lo describiste perfectamente y que como vos sabés, a mí siempre me gusta ilustrar un poco, para entender un poquito esto del efecto retroactivo, es decir, de que la redención de Cristo aplica a los pre-cruz, como bien le llamaste vos, es como cuando vos comprás con tarjeta de crédito. De repente vos vas no sé, imagínate a un local de venta de electrodomésticos. ¿Te gustó la heladera? La compraste, pusiste la tarjeta. ¿Pagaste algo todavía? No, todavía no pagaste nada. Pero vos te llevas la heladera y estás recibiendo los beneficios de tener la heladera antes de que sea pagada. ¿Está bien? Después en un Bien. momento va a terminar de pagarse
y después, vamos a decir, en ese momento seguís disfrutando de los beneficios y después que ya te apagas, seguís disfrutando de los beneficios también, ¿no? Bueno, la cruz, obviamente no vamos a comparar la cruz, no vamos a comparar la cruz con una heladera, pero No, pero la imagen es buena, la verdad que te diste bastante maña, estaba pensando en este momento, qué brutal eso, qué increíble. Pero es así, porque los hermanos creyentes, los del Antiguo Testamento, gozaban de los beneficios de la salvación de un pago que todavía no se había realizado. Y nosotros gozamos de un pago que se hizo en la cruz que ya se realizó. ¿Ah? Entonces, a eso me refiero, o a eso se refiere, mejor dicho, no yo, sino a eso se refiere la Escritura y lo pone muy bien la Confesión de Fe de Westminster en esta descripción de este efecto retroactivo del sacrificio de Cristo. ¿Mm? Perfecto, perfectamente, Diego, la verdad que sí. Está bien explicado y me gustó, insisto, me gustó mucho la voy a usar, ¿eh? La voy a usar esta la Bien, tarjeta de bien. crédito. No la tarjeta de crédito, la ilustración voy a usar, porque la tarjeta de crédito es complicado. No, que después se Vamos con junta, el. después se juntan las cuotas y es Claro, complejo. sí, sí, no, es complicado. Lo de, Pero lo de bueno, Cristo fue un pago en una sola cuota y sirvió para siempre, punto. No, no hay que pagar más. exactamente. Vamos entonces con el siguiente punto, el punto número 7 del capítulo 8 de la Confesión, que Ujú. dice, en la obra de mediación, Cristo actúa según ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de cada una. Sin embargo, en razón de la unidad de la persona, aquello que es propio de una naturaleza, algunas veces, en la escritura se le atribuye a la persona denominada por la otra naturaleza. Lo que decíamos, a veces hablamos de Cristo, pero estamos hablando de logos. Ujú. Y a veces hablamos del logo y le decimos Cristo o Jesús, que es el nombre que recibió como tal cual, ¿no? Exacto. En Jesús, como venimos viendo, hay dos motores o dos naturalezas. Cuando Jesús, por ejemplo, llora o se cansa o pensando mismo en la crucifixión, sangra, está operando o estamos viendo operar el motor humano. Cuando Jesús multiplica los panes, resucita a los muertos, perdona pecados, está operando su motor divino. La naturaleza divina de Cristo no sangra, porque Dios no tiene venas, ¿se entiende? Claro. Eh, y la naturaleza humana de Cristo no es todopoderosa, porque justamente es humana. Entonces hay una diferenciación de cada una de sus naturalezas. Ahora, aunque haya esas dos naturalezas, aunque tengamos esos dos motores, por llamarlo de alguna forma, el que maneja el auto o el vehículo es una sola persona. ¿Tá? No son dos personas compartiendo un solo cuerpo. No, es el único y mismo Jesucristo, una sola persona que maneja esas dos naturalezas o esos dos motores, como los quieras ver. Como la persona es una sola, la Biblia se toma a veces determinadas licencias, llamémosle una licencia poética, y a veces agarra un título divino, por ejemplo, Señor de la Gloria, y se lo adjudica a una acción humana, ¿no? El Señor de la Gloria fue crucificado. ¿Ah? Obviamente el que es crucificado es la naturaleza humana de Cristo, pero si decimos el Señor de la Gloria fue crucificado, estamos hablando de un título divino adjudicándole una acción humana. O viceversa. Agarra un título humano, por ejemplo, cuando se habla del Hijo del Hombre, es decir, alguien, Hijo del Hombre quiere decir de naturaleza humana, ¿tá? Pero es un título que se le da al Mesías a Cristo. Entonces agarra un título humano como Hijo del Hombre y se le adjudica una acción divina. Por ejemplo, si decimos el Hijo del Hombre está en el cielo, ¿no? Entonces, ¿Dios puede sangrar? No, no puede sangrar. Pero la persona que es Dios sangró según su naturaleza humana. Por eso la Biblia a veces dice, por ejemplo, la sangre de Dios. ¿Está bien? Entonces, las naturalezas no se confunden, pero a veces la Biblia se toma esa libertad o esa licencia poética, como decía yo, de cruzar las dos cosas. ¿Se entiende? Correctamente, perfectamente, Diego. Muy explicado. Estaba pensando también que otra forma de entenderlo es que a veces, por ejemplo, en tu trabajo vos tenés una denominación o un cargo o una actividad, y por ejemplo, vos sos el gerente, yo soy el oficial,
pero en casa somos Diego y Pedro, ¿no? Exacto. A veces, o el sobrenombre que nos dicen cariñosamente en nuestra familia, y para los amigos somos, yo qué sé, fulano también, el que juega así o juega así, y todas esas cosas, entendiendo muy bien la enorme distancia de lo que estamos en medio. Pero hay muchas formas de denominar a una persona, ¿no? A mí me pueden decir, me dicen el vasco, el gordo, el chueco, ¿no? Todas esas cosas soy yo. ¿Verdad? Son distintos nombres que refieren a una persona. En este caso son atributos o sobrenombres que te quieren poner. En el caso de Dios, son sus nombres que refieren a sus oficios, pero como vos bien decías, es un solo ser con dos naturalezas. Y entonces así la Biblia, yo creo que obviamente, no hay duda alguna, no soy ningún genio diciendo esto, los mezcla a propósito para que tengamos claro que estamos hablando de una sola persona. Ujú. Esto a los antiguos les llamaban la comunicación de propiedades. ¿Ah? Es Exacto. decir, claro, porque las escrituras justamente lo que hacen muy habitualmente es entretejer las cosas de tal forma que, bueno, como decíamos, atribuyen a la divinidad lo que es propio de la humanidad y a la humanidad lo que es propio de la divinidad. ¿No? Muy bien. Creo que está claro Continuamos ese entonces. punto. Sí, creo que está clarito ese punto. Sí, Creo que creo que está no hay más claro también. mucho, no hay mucho más que agregar. Entonces No, pasamos a leer, no sé cómo vamos de tiempo, pero no hemos llegado, aunque te parezca increíble, ni a 15 minutos. no hemos llegado a 15 minutos. No, Estoy sumamente sorprendido. sí, yo también, pero estoy mirando el reloj. Y bueno, vamos haciendo y si hay que continuar, continuamos. En este Pará, capítulo pasaremos. pará, si vamos 15 minutos, tengo una idea. ¿Qué te parece si te hago una pregunta? Preguntín, y sí, yo ya sabía, ya lo veía el paracaídas, ya lo Y veía. si vamos 15 minutos, me la dejaste servida ahí. Cuando, Adelante, Je- adelante. cuando Jesús dijo, ¿no? Cuando Jesús dijo que ni el Hijo sabe el día ni la hora, ¿no? ¿Te acordás del pasaje? Sí, ¿No? claro. El Hijo no sabe ni el día ni la hora. ¿Dejó de ser omnisciente ahí? Bien. En su naturaleza humana, Jesucristo tuvo que anonadarse, ¿no? Y en algún sentido, él, en ese momento, como hombre, prefirió ignorar ese asunto. Ahora, su naturaleza divina nunca dejó de ser omnisciente. Su Ah, naturaleza humana tuvo que aprender, ¿no? Porque vemos que Dios aprendió obediencia y que estaba a los 12 años preguntándole a los teólogos. O sea que allí sí hay un aprendizaje, pero es en su naturaleza humana en el que él, entre comillas, ignora las cosas y va aprendiendo y va siendo ejercitado en la obediencia y va siendo, es en su naturaleza humana en el que él experimenta las limitaciones. O sea, cuando se cansa, cuando tiene hambre, cuando llora, cuando sangra, y también cuando ignora, ¿verdad? exacto. Cuando va creciendo, no en su naturaleza divina. En su naturaleza divina, Dios permanece intocado. O sea, nosotros no podemos decir que es misterioso. Dios no puede morir en la cruz, pero Exacto. la sola persona de Cristo murió en la cruz en su naturaleza humana. Son asuntos misteriosos, hermanos. Y por supuesto que yo soy un sujeto limitado y creo que hasta el más grande teólogo es limitado para comprender estas operaciones a cabalidad, con comprensión. Pero la respuesta corta, pero como nos sobra minutos la hice larga, Ujú. la respuesta corta es, en su naturaleza humana, esa es otra limitación que experimentó él. Pero vos No es sabés una que, naturaleza sí, divina. vos sabés que dijiste algo súper interesante, ¿no? Porque en esta cosa de mencionar atributos divinos, referenciando a la naturaleza humana de Cristo y viceversa, em, es mantener la distinción de naturalezas, pero no al punto como lo hacían, por ejemplo, los nestorianos, ¿no? Que los nestorianos hacían tanta diferencia de la naturaleza que terminaban teniendo dos Cristos distintos, Claro, no. ¿no? Entonces, esa no es la idea. Y por ejemplo, ahora vos decías, Dios puede morir en la cruz. Bueno, no puede morir en la cruz, pero podemos decir que Dios muere en la cruz, porque la persona de Cristo es Dios mismo. Exactamente. Uno de los grandes debates históricos con respecto a la persona de Cristo es en torno a su madre María, en donde muchos decían, bueno, María, Madre de Dios, ¿no? La Theotokos. Y hay un gran debate dentro del protestantismo,
de si es correcto o no es correcto llamar a María Madre de Dios, que de hecho en los concilios está enunciada como Madre de Dios, como la Theotokos. Entonces, yo creo que esto se resuelve, no sé, no sé cuál es tu opinión, Pedro, capaz que nos ponemos a debatir acá, pero, Bueno, pero, yo sinceramente no creo que sea madre de Dios. Creo que, o sea, aunque respeto ujú, los concilios que la nombraron así, y entiendo con exactitud y con precisión que apuntan no a Cristo y no a María, ujú, ¿verdad? Y que apuntan a revalorizar y resaltar la naturaleza, para nada creo que sea algo, quiero decirlo con mucho cuidado, no creo que sea algo afortunado ok. decir que es madre de Dios, ¿no? Porque Cristo no necesita que nosotros reafirmemos de esa manera su divinidad, porque su divinidad está Ujú, reforzada en muchísimos pasajes y no hay ninguna duda y es cristalina. Entonces, María es la madre de la naturaleza carnal, o sea, la naturaleza humana, perdón, la naturaleza humana de Cristo. Punto exacto, final. final, es una criatura. Una criatura no Exacto. puede ser, En no, eso, no puede ser en madre de eso, Dios. claro, en eso No, estamos. no me hagas enojar, Diego, por favor, te No, pido, no no te me hagas estoy haciendo enojar. enojar, no te estoy haciendo enojar. Solo estoy tratando de traer una buena ilustración de esto y me salió el tiro por la culata porque ya veo que estamos en desacuerdo. No, pero escúchame, yo creo que es a ver, ni yo creo, ni los que formularon el dogma de los concilios crean que María es efectivamente madre del Dios Todopoderoso. No, No. está claro, yo lo entiendo también. Sí, sí, claro. María evidentemente es madre de la naturaleza humana de Cristo. Ahora, está mal decir María, madre de Dios. Y en un Sí, sentido no. Si lo tenemos... sí, sí, está horrible. Está Bueno, mal decirlo. ¿Sí? ¿sabes por qué yo no tengo conflicto? ¿Sabes por qué yo no tengo conflicto? No tengo conflicto por justamente por esto que está diciendo la confesión acá. Porque muchas veces se habla acerca de la naturaleza divina de Cristo adjudicándole cuestiones de la naturaleza humana y viceversa. Pero bueno, pero es un lindo debate. Me gusta tener cosas en contra tuyas porque Porque si así no es tan aburrida la coincidencia. si no es muy, No, sí, sí. muy monolítico. Muy... Vos sabés que yo, sí, las pocas veces que he hablado con hermanos de este asunto, porque no es un Mm. tema que surja mucho, vos sabés que me entra una cierta picazón, que tengo que agarrar un ladrillo para rascarme, porque cuando empieza a decir madre de Dios, digo, pero qué disparate, eso es, la mera enunciación es un disparate, pero entiendo perfectamente a lo que vos apuntás y lo que los concilios apuntaban, ¿no? Insisto, Sí, yo es la, creo, sí, no, sí, adelante. yo creo que ese escozor que te agarra, creo que viene más que nada también por un acostumbramiento que uno tiene de escuchar María, Madre de Dios, de parte de los católicos romanos, ¿no? En donde se la lleva María a un punto de veneración que roza, si no traspasa, lo que es la veneración para pasar a ser una idolatría. Ahora, Sí, creo yo que diría que choca de frente con la idolatría. O Rosa es una generosidad tuya. No, no, sí, choca de frente con la idolatría, ¿no? Yo he sí, pasa que escuchado yo tengo hermanos que, católicos romanos vos los querés mucho. que no, los aprecio muchísimo. Tengo un hermano en particular que es muy querido y que es un hermano de corazón cristiano. Aprecialo a él, pero no su teología. Este, No, pero a ver, pero lo que estoy diciendo de María Madre de Dios no es poniéndome en el lado de los católicos romanos, sino aferrándome a esto que está diciendo la confesión acá. no, claramente, claramente. Ese era el punto, Igual, ese era el punto. Igualmente, así como nosotros no tenemos problema en reconocer que en el Cristo se anonadó y se limitó en su naturaleza humana, hasta el punto de no saber lo que no sabía, declarándolo directamente, yo no lo sé, este, no tenemos ningún problema en confesar que sí, que lo que busca esa denominación, que ni siquiera la menciono, la que tú decís, lo que busca es resaltar la deidad de Cristo, y que porque Cristo era Dios, esta señora tuvo un bebé que era Dios, ¿sí? Estoy de acuerdo. Hasta ahí voy, después ya... Y ojo, no es nada con María, porque yo creo que es una mujer alucinante, No, a una de ver, las la Biblia habla de bajantes ella del como mundo, muy ¿no? favorecida. La Biblia Tal habla cual. de, es Y, y una, seguramente, y seguramente fue una mujer, una cristiana que atravesó muchas pruebas muy dolorosas y muy difíciles. sin Y duda. sobre todo debe haber sido difícil aprender a reconocer en aquel niño que tuvo en su seno
al Dios Todopoderoso. Digo, esas cosas, por supuesto que uno las reflexiona, si tiene un poco de lectura meditada de la Biblia, bueno, y uno dice, qué disparate esta mujer, ¿no? O sea, cómo tuvo que evolucionar. Y ella lo hizo, porque fue una mujer, hasta lo que sabemos, fue una cristiana devota. Y por lo tanto, no es ninguna animosidad contra el personaje histórico. No, para nada. Ahora, pasar de eso a la veneración que tiene el catolicismo romano me parece una exageración sí, no, infundada, totalmente infundada. Totalmente. Pedro, ahora Ahora sí, sí, ¿te parece si pasamos al punto al punto 8, número cómo no, sí 8? señor. Bueno, leo punto número 8 del capítulo 8. Dice de la siguiente forma: Cristo aplica y comunica la redención cierta y eficazmente a todos aquellos para quienes las ha comprado, intercediendo por ellos y revelándoles los misterios de la salvación en y por la palabra, persuadiéndolos eficazmente por medio de su espíritu para creer y obedecer, y gobernando sus corazones por medio de su palabra y de su espíritu, venciendo a todos sus enemigos por medio de su gran poder y sabiduría, de tal manera y forma que concuerdan con su maravillosa e inescrutable dispensación. Bueno, me encanta este punto, me encanta Mm. este punto. Cristo aplica y comunica la redención cierta y eficazmente a todos aquellos por los cuales quienes la ha comprado. O sea, Cristo no murió en potencia. Cristo murió por un número ciertísimo de cristianos, que solo Él sabe el número, que es incontable como la arena del mar, que se salvarán a través de todas las eras, pero murió por ellos, Él murió por su pueblo. Lo mismo que dijo en Juan 17 cuando oraba a su padre en la oración sacerdotal. Yo no te ruego por el mundo, te ruego por los que me diste. O sea, te ruego por ellos. Y en ese sentido, Cristo murió eficazmente. Y luego de que ha comprado esa redención, intercede por ellos, por supuesto que sí, revelándoles los misterios de la salvación en y por la palabra. No solo que te revela la palabra, que te muestra lo que la escritura dice, sino que es a través de la escritura que te revela la escritura. Aunque parezca de perogrullo, no es de perogrullo, ¿no? No es que vos leyendo un versiculito por día se te va a venir toda la doctrina, tenés que estudiar. Sin duda. Y es en la palabra que encontrás la mente de Cristo. Y con la escritura los persuade de manera eficaz por medio de su espíritu. El espíritu convence y nos guía a toda verdad. El espíritu es el espíritu de la verdad. Y nos hace creer y obedecer, porque las dos cosas van concatenadas. No hay tal cosa como una profesión de fe y una vida fuera del Evangelio. Sí puede haber caídas, sí puede haber debilidades, sí puede haber calamidades, pero el cristiano en general va a mostrar que es su fe mediante la obediencia. Obediencia y fe van de la manito, de la manito. Y van, y cómo es que ellos obedecen, porque Cristo está gobernando los corazones a través de su espíritu. Y cómo lo hace una vez más, a través de la palabra y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te capacita para comprender y para aplicar. En la medida que ahora no hay tal cosa como un cristiano que entiende y no aplica, porque si no aplica no entiende. ¿Cuál es la cantidad de fe que yo tengo? La que soy capaz de vivir. Y esa es una realidad absoluta de la fe, ¿no? Ahora, es cierto que todos nosotros tenemos más conocimiento que obediencia. Eso es una triste realidad de este lado del. ¿Habrá algún cristiano que tenga tanta obediencia como conocimiento? No puede haber más obediencia que conocimiento, porque el conocimiento viene de la mano de la obediencia. Perdón, al revés, la obediencia viene de la mano del conocimiento. Pero habrá uno que tal vez equipare, no lo sé, puede ser que haya o haya habido. Pero en general, todos sabemos más de lo que obedecemos. Pero la realidad es que nuestra teología se limita a lo que nosotros vivimos. Y esa es una realidad. Ahora, vence a todos sus enemigos por medio de su gran poder y sabiduría. ¿Y quiénes son los enemigos? Y bueno, muchos de sus enemigos son aquellos que éramos opuestos. Yo fui un enemigo de la fe cristiana y me gusta mucho esa canción que no sé si lo has escuchado, de un músico Mahoney, que dice: el misterio de la cruz no puedo comprender. Michael Mahoney. No, no es de él, pero él la canta. La versión en español creo que está en varios lados por él, sí. Sí. No, pensé que era de él, ¿sabes? Me encanta eso, ¿no? Su enemigo fui y hoy me siento a su mesa. Ahí hay una gran derrota del enemigo que pierde un montón de fieles a la luz. Y
el imperio, el reino de la oscuridad desciende constantemente en el cede terreno, cede fieles, cede civilizaciones a la luz y no lo puede detener. Dice que de tal manera que concuerdan con su maravillosa e inescrutable dispensación. No estamos hablando aquí de dispensación como el concepto dispensacionalista, de lo que estamos hablando es de la distribución de la entrega de los dones. Es eso, el dispensar es el entregar. Pero lo interesante de esto es que podemos, como un pequeño un vistazo, no solo verlo individual, porque la Biblia no es un libro de salvación individual, la Biblia es un libro colectivo, de familias y de iglesias, siempre ha sido así, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces no tenemos que verlo, las promesas de Dios son para nosotros y para nuestros hijos, y para los hijos de nuestros hijos que están en el pacto. Y eso tenemos que verlo así. Y por lo tanto, cuando lo vemos así, Diego, esto quiere decir que el mundo va a ser conquistado por el Evangelio, porque el Evangelio es indetenible, porque Jesucristo dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que, por tanto, id. Y así discípulo a todas las naciones. Digo, es un pequeño spoiler, yo lo sé, pero hay gran esperanza para que dejemos de estar nosotros perdemos acá, todo el día, cada día, pero yo siempre, el otro día lo hablaba con mi preciosa esposa, le decía, hablábamos de este asunto, decía, pero Lila, hace 200 años, ¿cuántos cristianos había en Uruguay? ¿Y hoy? Y pensá, Ana Lila, dentro de 200 años, ¿cuánto va a haber? ¿Y de 600? ¿No? Si el Señor no ha venido, porque no sabemos el día ni la hora, y eso lo conservamos intacto, no sabemos el día ni la hora, pero sí creemos en la expansión del Evangelio, mucho más allá de una derrota, ¿no? Creemos que si bien en Occidente puede haber experimentado cierto retroceso, puede, se está expandiendo en Asia como jamás nunca se había expandido y en otras partes del mundo con una fuerza increíble. Y el mundo somos todos, no tenemos que ser tampoco tan egocéntricos o eurocentrados que pensemos que el mundo se acaba en Occidente. Sí, lo que pasa es que tenemos una visión muy occidental de la historia y del mundo. Nosotros somos, evidentemente, venimos de los europeos. Me hice acordar a lo que decía me hice acordar a lo que decía el expresidente argentino Alberto Fernández, que te acordás que en un momento dijo que venimos de los europeos, venimos de los barcos. Sí, y sobre todo en Argentina que tienen una purretada tremenda de Sí, autóctonos, pero está, allá él. pero bueno, Vos sabés que el otro día, pero breve, sí, breve, dale, breve, dale, breve, dale. breve, breve. El otro día leí un libro de historiografía nueva uruguaya. Me sorprendí en el hecho de que decía que todo el siglo XVIII y parte del siglo XIX, gran porcentaje de mujeres existentes en Uruguay eran guaraníes. Mira. Por lo tanto, ni siquiera los uruguayos venimos totalmente de los barcos, Sí, sí, porque no sí. había otras mujeres, había mujeres guaraníes. Sí, Así que yo solo para dejar bien claro que ni siquiera en eso tenía razón este señor Fernández. Entre otras muchas cosas que no tenía razón, pero vamos a dejarla Que por no ahí viene, porque y que no viene al caso tampoco en el esto es fondo, un poco pero de sí. teología, no de política, pero bien. Exacto. Este, vos sabés que hablando del tema que vos mencionabas recién, justamente ayer participo habitualmente de un grupo de estudio con unos hermanos a los cuales aprecio y quiero muchísimo, y hablábamos del tema del evangelismo y demás. Y estábamos tocando el tema de historia también, ¿no? Cómo en el primer siglo el evangelismo se dio de una forma muy particular, ¿no? Siempre nosotros tenemos en la mente aquello de que Pablo era como la punta de lanza, ¿no? El apóstol evangelista, y tenemos la idea de como que él iba ciudad por ciudad y ciudad donde tocaba ahí se convertían. Pero lo cierto es que en realidad Pablo, su rol principal en la expansión del evangelio fueron sus cartas, fueron sus epístolas. No decimos que no es evangelista, sino que no fue su rol principal. Y de hecho Pablo muchas veces cuando llega a las ciudades, ya hay iglesias establecidas ahí. Correcto. Y eso quiere decir de que el evangelismo se dio más que nada, y esto lo habla muy bien Justo González en su libro Historia del Cristianismo, que se los recomiendo muchísimo. El evangelismo se dio más que nada por las personas comunes y corrientes, ¿sí? Que iban y se mudaban de ciudad en ciudad y compartían el Evangelio con los que tenían alrededor, que es lo mismo que tenemos que hacer nosotros hoy.
Tal cual. Bueno, el punto era este, me fui un poco de tema, pero el punto era este, que este hermano, que no es postmilenialista, ni tiene una visión optimista del futuro ni de la escatología, él Yo no hablé decía, por milenialismo, ¿eh? no, acá estoy hablando yo. Pero este hermano me decía, o nos decía a todos, porque estábamos todos ahí, yo miro, por ejemplo, lo que tuvieron que pasar los mártires del primer siglo y cómo tenían que presenciar de que de repente se comieran a su hijo los Bah, leones en los circos romanos, o tenían que ver a toda su familia prendida a fuego crucificada por Nerón en la plaza principal. Y miro hoy nuestra actualidad, por más que vivimos en un país que no es cristiano, por cierto, y que es bastante secular, y miro esto y miro aquello y digo, no estamos peor. No estamos peor. Y es cierto, la realidad no es igual en todo el mundo y en todo tiempo. Pero como dijo otro pastor que escuché por ahí, muchas veces los cristianos agarramos, vamos a la cocina, sacamos una Coca-Cola de la heladera, nos tiramos en el sillón reclinable y decimos, cada vez está peor la cosa. tal cual, es real, ¿no? Y hablabas del apóstol Pablo, que fue el teólogo, el erudito máximo del cristianismo del primer siglo, y el tipo se pateó medio mundo. Pero Claro. nosotros nos subimos al auto y le pegamos un llavazo, y si está muy calurosa la cosa, prendemos el aire Pero el aire acondicionado, y si está frío, acondicionado. claro, y si tenemos ganas de ir conversando con la señora bien, y si no ponemos la radio y una alabanza, y después decimos qué horrible que está el mundo. O sea, ¿me entendés? Es una cosa que yo no lo puedo comprender. O sea, Sí, sí. si tendremos la cabeza hecha que todo está peor, que no vemos lo evidente, ¿no? Lo Claro. evidente, Que ¿no? incluso Hoy en, vos y en yo la estamos gracia común, usando. Claro, incluso en la gracia común, hay es evidente de que las cosas no están peor, de que la salud es mejor, de que las comodidades son mucho más que las que teníamos antes. Entonces, en lo común, en la gracia común, estamos mejor, pero también en el compartir el evangelio. Como decías vos, fíjate que hoy somos nosotros mucho más estamos cristianos usando. hoy. Sí, dale. Sí, quiero, estamos usando esta red social, este medio, para comunicarnos con un montón de cristianos que no hemos visto. Y Pablo dependía de la carta y de la copia de la carta y de la lectura colectiva de esa carta para conectar con ellos. Nosotros conectamos con alguien que en este momento de repente está trabajando y está con el celular prendido, o está viajando y está con el celular prendido, nos está escuchando alguien en la cama con los auriculares, alguien con la familia mientras come. Es increíble. O Y sea, no tenés miedo que vengan a agarrarte o agarrar a tu familia, porque de repente Pablo o Pedro escribían y mandaban la carta y bueno, orando para que no los vinieran a agarrar. y sin embargo, nosotros en este bendito país disfrutamos de una absoluta libertad que debemos reconocer y agradecer a Dios todo el tiempo, ¿no? Sin lugar a Porque dudas. podemos decir lo que queramos decir, pero se sucede en los gobiernos, pasan los partidos y nadie nos está persiguiendo. Nadie, Amén. nadie, en ningún momento Amén. nos está persiguiendo. Y eso hay que reconocerlo y hay que agradecerlo a Dios. Amén. Otra cosa que hay que reconocer es que se terminó el tiempo. Qué pinta de loco que sos. No, pero se acabó, hemos llegado al final del capítulo 8 de la Confesión de Fe de Westminster y también al final de este nuevo episodio. La verdad que ha sido un gusto, ha sido Ha sido un precioso gusto. repasar los Sí. atributos Nos hemos de nuestro ido un Señor. poco de tema al final, pero creo que vale la pena. Sí, no, nos hemos ido un poco, te diría que de tema específico. Sí. En tema estamos, pero sí, de lo puntual de repente nos hemos ido. En el próximo episodio que comenzamos un nuevo capítulo, agarrate porque viene del libre albedrío, atento. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a tener que estar un poco más ajustados. Me despido, Diego, desde la bellísima Colonia, donde hasta las hojas son doradas, el viento es maravilloso. Te saludo, Jean Maldonado. Suelta en fila. Abrazo grande. Como queda poco tiempo, no te voy a rebatir. Abrazo grande. Chao, chao.